¿Se escucha algo? Aquí son las 1 en punto, hora de Chile. A ver. Perfecto. Ya, entonces comienzo. Buenos días y buenas tardes. Agradezco a Jesús Ramírez y a Joica por esta amable invitación. Situaré mi exposición sobre el filósofo Jacques Derrida y su relación con el análisis, con el psicoanálisis, en el marco de las decisiones de lectura que he tomado en relación con un seminario online, aún en curso, que lleva por título La contaminación 3, Derrida, psicoanálisis, filosofía. Este seminario es la continuación de dos seminarios. La contaminación 2, seminario dedicado exclusivamente a Heidegger y la palabra alemana Geschlecht, y la contaminación 1, dedicado a la relación de Derrida con Husserl, Hegel y Heidegger, es decir, la filosofía alemana, como llamé. Si la contaminación 1, dedicada a Husserl, Hegel y Heidegger, explora la articulación entre algunos de los trabajos de Derrida de fines de los años 50, ¿sigo? De fines de los años 50, de los 60, luego de comienzos de los 70 y los 80, a los últimos, los cuales se dedica enteramente a la contaminación 2, exclusivamente sobre Heidegger. La contaminación 3, sobre el psicoanálisis, llena sobre todo ese espacio correspondiente a la segunda mitad de los 70 entre la contaminación 1 y la contaminación 2. La contaminación 3 sobre psicoanálisis, decía, llena sobre todo ese espacio correspondiente a la segunda mitad de los 70 entre la contaminación 1 y la contaminación 2. Lo llena con el psicoanálisis, para decirlo rápido. Force, prefacio al Verbario del Hombre de los Lobos, del año 1976. La tarjeta postal de Sócrates a Freud y más allá, publicado en 1980, con dos textos, especular sobre Freud
estructurado esencialmente sobre la base del seminario de 1975-76, recientemente publicado La vida y la muerte, y El cartero de la verdad sobre Lacan, publicado inicialmente en Poétique en el año 1975. Ahora bien, decía que la contaminación 3 lo llena con el psicoanálisis, este paso, ¿no?, entre 1 y 2. Pero, ¿con qué cosa del psicoanálisis? Segundo punto. Derrida se ha preguntado tempranamente, leyendo a Husserl, por el estatuto de la filosofía cuando ha querido darse un comienzo histórico. Por ejemplo, lo que por ese mismo problema no es solo un ejemplo, Grecia, la filosofía dándose un comienzo histórico con Grecia. La filosofía de Husserl, la llamada fenomenología, parecía entonces mostrarse resuelta a contaminarse, a hacer de lo universal un hecho, aunque siempre haciendo de ese hecho algo universal. Ese problema, que tiene la forma de una cierta contaminación esencial en 1953-1954, en la memoria del joven Derrida, recién publicada en 1990 bajo el título El problema de la génesis en la filosofía de Husserl, tendrá también la forma de un cierto retardo, Nachträglichkeit, al final de su introducción al origen de la geometría de Husserl, publicada en 1962. Ahora bien, a mediados de los años 80, esa misma interrogación presidía el seminario Nacionalidad y Nacionalismo Filosóficos, toda vez que la filosofía alemana analizada en este seminario era analizada bajo la hipótesis del nacionalfilosofismo, es decir, la hipótesis de una filosofía que tiene la pretensión de ser universal, cosmopolita, precisamente en cuanto alemana, y con Grecia a través de ella, si es que no ya simplemente sin lo griego. La contaminación 2, dedicada a Heidegger y la palabra Geschlecht tiene varios significados: cepa, nación, raza, generación, sexo, etc., analiza precisamente eso. Pero eso, por lo que se pregunta a propósito de la nación y del nacionalismo en filosofía en los años 80, ha tenido lugar a comienzos de los años, ha sido precedida a comienzos de los años 70 en relación con la familia en Hegel, en un texto llamado Glass, publicado en 1974. Y ya, pero sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo 70, de la mitad de los años 70, en relación con Freud, su familia y la institución psicoanalítica. Ese es el plan donde se inscribe, por decirlo así, esta conferencia. Tomo dos pasajes casi idénticos de muestra entre Glass, dedicado a Hegel, el año 1974, y un pasaje de La tarjeta postal, publicada en 1980, que recoge los trabajos de mediados del año 70, que tiene por título Especular sobre Freud. El pasaje de Glass es este, página 17. Este es el problema. ¿Cómo puede el idioma de una generación familiar pensarse, es decir, negarse, erigiéndose en la universalidad de tipo especulativo? Fíjense la pregunta. ¿Cómo puede el idioma de una generación familiar pensarse, es decir, negarse, erigiéndose en la universalidad del tipo especulativo? Respuesta. Eso, ça, comienza por el amor, dice Derrida. Eso está en el texto en francés, en la página 85, y la traducción castellana reciente, página 56. Perdón, página 85 también. En relación con la tarjeta postal, esta vez relativa a Freud, a la familia en Freud, perdón, la anterior indicación de Glass era en la página 17 de Glass y también en la versión castellana. Y ahora la referencia a Freud en la tarjeta postal, en Especular sobre Freud, está en francés en la página 85 y en castellano en la página 56. Pregunta: ¿cómo una escritura autobiográfica en el abismo de un autoanálisis no terminado puede dar su nacimiento a una institución mundial? Esa es la pregunta en relación con Freud. ¿Cómo una escritura autobiográfica en el abismo de un autoanálisis no terminado puede dar su nacimiento a una institución mundial? ¿El nacimiento de quién? ¿El nacimiento de qué? Fíjense ustedes, entonces, entre la pregunta por la familia en Hegel, a la pregunta por la familia en Freud, y por Freud y su autobiografía a propósito de la institución psicoanalítica, se produce casi la misma pregunta en uno y otro texto.
Por lo tanto, se trata de algo casi idéntico. Y hay que subrayar esto del casi, porque hay que distinguir entonces y en adelante la especulación freudiana de la especulación hegeliana. Lo que está en juego a propósito de esta distinción es el psicoanálisis mismo en relación aquí, como lo voy a mostrar, a propósito del concepto de represión. Esto para claridad. Bajo la perspectiva de la relación entonces en general entre filosofía y psicoanálisis, lo que sigue es una brevísima y estrecha incursión sobre el recorrido por el psicoanálisis, por los psicoanálisis de Derrida, un recorrido que va a tener como dos limitaciones. Uno es un recorrido que está como traslapado. Si bien es abstracto, voy a exponer primero sobre Freud, y luego exponer en segundo lugar sobre Abraham y Torok, y en tercer lugar sobre Lacan. Va a ir traslapándose, ¿no? Porque el trabajo ya sobre Freud está intervenido con la lectura que ha hecho Derrida de Abraham y Torok. El trabajo sobre Lacan también. Entonces, en este sentido, de un lado esa limitación. Y la segunda limitación tiene que ver con el hecho de que, por cuestión de tiempo y de estructura de texto, se me va a ir deshilachando al final el texto porque así voy a precipitar la salida con mayor rapidez. En ese sentido, al final del texto, el texto se va, por decirlo así, de alguna manera descomponiendo. Primer punto. La deconstrucción no es un psicoanálisis de la filosofía. Uno, en su más temprano escrito sobre el psicoanálisis freudiano, Freud, una escena de la escritura, recogido en la escritura de la diferencia en 1967, en una especie de prefacio programático que tiene de la gramatología como antecedente, también publicada en 1967, Derrida comienza su escrito señalando escuetamente por qué la desconstrucción no es un psicoanálisis de la filosofía. Y, en relación con eso, ¿qué significa la represión histórica de la escritura? Y más específicamente, ¿en qué consiste el uso derridiano del problema y de la palabra represión, en francés, refoulement? Comenzando su texto sobre la inscripción del psicoanálisis freudiano en el pensamiento de la diferencia, así comienza su texto, con la inscripción del psicoanálisis freudiano en el pensamiento de la diferencia, presidido por la palabra, el neologismo derridiano conocido como la différence con A. Esto tiene por objeto deshacer algunos equívocos. Bajo el primer punto del escrito, tras decir que la desconstrucción del logocentrismo no es una psicología, un psicoanálisis de la filosofía, se advertirá en primer término en las apariencias que hace pensar eso. Es que se trata del análisis de un rechazo y de una represión histórica de la escritura desde Platón, de un rechazo que constituiría el origen de la filosofía como episteme, de la verdad comunidad del logos y de la foné, estoy citando. Asimismo, se tratará de represión y no de olvido, de represión y no de exclusión, de represión en tanto, como dice Freud, dice Derrida, contiene una represión interna, represión no lograda, represión fallida, la forma sintomática del retorno de lo reprimido. ¿Qué cosa? Dos puntos. La metáfora de la escritura. La represión de la escritura como lo que amenaza la presencia y el dominio de la ausencia, alucinación como palabra y alucinación como escritura. Ahora, bajo el segundo punto en el escrito, se va a señalar primero la reticencia teórica de parte de Derrida a la utilización de los conceptos freudianos en cuanto todos ellos pertenecen a la historia de la metafísica, esto es, al sistema de represión logocéntrica que se busca desconstruir, el cual, comillas, se ha organizado para excluir o rebajar, poner fuera y abajo, como metáfora didáctica y técnica, como material servil o excremento, el cuerpo de la huella escrita, cierra comillas. En este sentido, por estar inscrito en ella, la represión logocéntrica no logra entenderse a partir del concepto freudiano de represión, cierra comillas. 2. La deconstrucción entonces permitiría situar la represión, individual, en el horizonte de una cultura y de una dependencia histórica. En este sentido, no se sigue aquí ni a Jung ni a Freud en relación con la huella anémica hereditaria. Si lo que está en juego es una reflexión, en la desconstrucción, si lo que está en juego es una reflexión sobre el sentido histórico y teórico
de las precauciones que, no obstante, Freud toma con respecto a sus conceptos, Derrida dice poder distinguir el discurso freudiano, de un lado, de los conceptos metafísicos tradicionales en los que aquel no se agota. Es decir, distinción para analizar o leer a Freud entre algo así como su discursividad frente a los conceptos que están inscritos en la historia de la metafísica, pero que sin embargo no logra agotar su discurso. Pese a la complicidad metafísica del psicoanálisis freudiano y de las ciencias humanas con el fonologismo lingüístico, el fonologismo lingüístico, dicho en una palabra, es lo que convierte el signo fónico en significado ideal. Las precauciones tomadas por Freud y el nominalismo, es decir, la provisionalidad con la que toma los conceptos, es lo que hace aparecer, lo que permite, al parecer, recuperar la distinción por parte de Derrida entre discurso de una parte y conceptos de otra parte en relación con Freud. Los primeros siempre más empiristas y los segundos, los conceptos siempre más ideales, en ese sentido mucho más fijos. El problema quizá de mayor dependencia con respecto al fonologismo lingüístico es lo que une o sitúa a Freud, críticamente de parte de Derrida, sitúa a Freud en relación con las ciencias humanas en general, es decir, su relación con el fonologismo lingüístico, entendiendo el fonologismo lingüístico, como había dicho, como lo que convierte el signo fónico en significado ideal. En esta perspectiva, Derrida, en 1967, en De la gramatología, ha hecho algo parecido a lo que hace con Freud, con Saussure y con Rousseau. Es decir, ha tomado, por decirlo así, primero a Saussure antes que a Jacobson, a quien llama o califica de fonologismo extremo en De la gramatología, ha tomado a Rousseau antes que a Lévi-Strauss y ha tomado, por lo tanto, a Freud antes que a Lacan. 4. En cuanto a la inscripción de Freud en el pensamiento de la diferencia como différance, disculpen, decía, en cuanto a la inscripción de Freud en el pensamiento de la diferencia como différance, o de su inscripción, o también dicho así, o de su inscripción en la desconstrucción de la presencia, Freud aparece en este texto junto al nombre de Heidegger. ¿En qué texto? Freud y la escena de la escritura, que es del año 67. ¿No? Freud aparece en este texto junto a Heidegger. Seguirá primero que los conceptos derridianos de archihuella y de différence se advertirán, en el fondo, que los conceptos derridianos de archihuella y de différence no son ni freudianos ni heideggerianos. Enseguida, que el concepto de différence es la preabertura de la diferencia onticontológica y de todas las diferencias de la conceptualidad freudiana. Así, se dará el ejemplo de la diferencia entre el principio del placer y el principio de realidad, como, comillas, la posibilidad originaria en la vida del rodeo de la différence traduciendo la palabra alemana Ausschluss, y de la economía de la muerte, cierre comillas. Derrida está aquí citando o parafraseando más allá del principio del placer. 5. Para intentar cernir ahora, con mayor precisión, en qué consiste el concepto derridiano de represión, quizás sea más conducente preguntarnos cómo el concepto derridiano de represión parece capaz de leerse desde el concepto freudiano de represión. Asumo esta estrategia. Me asumo a este asunto en el texto La tarjeta postal, así traducido al castellano la carta postal, al capítulo Especular sobre Freud. Entonces comienzo por la relación con Freud. Pero de camino a eso, paso primero por Glass, que es el texto sobre Hegel, publicado en 74. En el que hay, como había dicho, una especulación casi idéntica. Subrayo esto del casi, de nuevo. ¿De qué se trata? ¿Por qué? ¿Por qué lado paso, antes de ir al texto sobre Freud, por qué lado del texto sobre Hegel, el voluminoso texto y el extraño texto sobre Hegel del año 74, por qué lado entro a Freud a través de ese texto sobre Hegel? Por el problema de la violencia.
en particular por el problema de la pena de muerte. Y en general de lo que esencialmente la vuelve aceptable a la pena de muerte. Es que la pena de muerte es como si se tratara de algo así como una cierta no violencia, en cierto modo, en Hegel. Analizando el texto sobre las maneras científicas de tratar el derecho natural de Hegel, en realidad observará que hay una afinidad en relación con la pena de muerte con Rousseau y con Kant, y que hace aparecer la pena de muerte como condición de la libertad. Este es el punto. Este es el punto de paso, un puente hacia Freud, hacia el texto sobre Freud. En el centro de esta demostración habría dos conceptos que designan operaciones de derecho, Bezwingen y Getzwingen. Getzwingen, claro, y que en realidad traduce por estricción y constricción. Se va a señalar que ambos verbos alemanes, en la palabra alemana, en la lengua alemana, de sentidos muy próximos, remiten a lo que Derrida llama, comillas, en la página 115 de clase está, un movimiento de estricción. Dos puntos. Astricción, constricción, restricción. Se trata siempre de apretar, constreñir, sofocar, someter, comprimir, reprimir, domeñar, reducir, forzar, subyugar, esclavizar, ceñir. Cierra comillas. Hegel escogería disociar y oponer rigurosamente estricción a constricción o a coacción empírica. La estricción sería eso que eleva a la libertad a un individuo empírico. Y lo más alto de esa erección es la muerte. Es que la muerte es el fenómeno del sujeto que se libera en ella al someterse a la universalidad de la ley. Aquí en la justificación de la pena de muerte, ¿no? El sujeto está sometido a la universalidad de la ley. El sujeto, la idea de sujeto, solo puede alzarse por encima de un tipo de estricción, comillas, al padecer el acrecentamiento absoluto de una contraestricción que, al castigarlo absolutamente, comillas, coma, lo libera absolutamente de la estricción anterior que se denomina natural, empírica, y que siempre es más débil. Acrecentamiento entonces absoluto, colosal en todos los casos de una contraerección. Pero ya se pregunta, ¿qué es un acrecentamiento absoluto? ¿Cómo tenerlo en cuenta? ¿Cómo contar con la muerte en el cálculo de todo lo que se quiere erigir? Esa es la pregunta que se hace Derrida. La muerte, afirma Derrida después, anula el cálculo, se sustrae a la operación de la deuda finita, porque en la pena de muerte la equivalencia con la deuda es infinita, no hay ninguna semejanza, no hay conmensurabilidad entre la deuda y el castigo. No se trataría, por tanto, no se trata del caso de un individuo sometido a la pena de muerte. En la pena de muerte, donde un individuo sometido a la pena de muerte, no se trata de un individuo sometido a la pena de muerte, ya que esta infinitud concierne al funcionamiento de una comunidad ética, al pueblo. La estricción infinita produce lo estricto, lo que se llama el espíritu, la libertad, lo ético. Esto es lo que se dice con respecto a la pena de muerte en Hegel, ¿no? A este modo de separar esta especie como de no violencia que tiene la pena de muerte, o que la pena de muerte logra de alguna manera captar. Mucho después, en la página 214, habiendo utilizado varias veces ya este concepto de estrictura, de estricción, sobre todo en relación con Antígona, analizado Antígona en este texto, la figura de Antígona, sobre todo en la fenomenología del espíritu de Hegel, Derrida se pregunta si acaso se puede pensar la represión, esto es lo que me importa sobre todo, reformó, según la dialéctica, que es precisamente
lo que está en movimiento es la demostración de Hegel a propósito de la pena de muerte. Derrida se ha preguntado si acaso se puede pensar la represión según la dialéctica. Antes de indicar una respuesta, se pregunta, ¿acaso la heterogeneidad de todas las restricciones, de todas las contrafuerzas de restricción, están las palabras alemanas de Hegel ahí una a una situada, define siempre, es una pregunta, define siempre especies de la negatividad general, formas de Aufhebung, condiciones de relevo? Esa es la pregunta que se hace de arriba de 214. ¿Acaso la heterogeneidad de todas las restricciones, de todas las contrafuerzas de restricción, define siempre especies de la negatividad general, formas de Aufhebung, condición de relevo? Esa es la pregunta que se hace. Tras señalar los lugares que estas restricciones podrían ocupar, se pregunta, si uno se pregunta qué es la represión, qué es la reestructura de la represión, dicho de otro modo, ¿cómo pensarla? La respuesta es la dialéctica. Página 214. Punto 6. Ahora en Freud. El problema de la estructura preside especular sobre Freud. Uno entra a especular sobre Freud en la tarjeta postal y encuentra, las primeras referencias que encuentra, una de las primeras referencias que encuentra es a este concepto, a este problema y en nota al pie, referencias a lo que se ha venido haciendo en Glass, precisamente en el texto que acabo de leer, ¿no? Y de comentar a propósito de la represión dialéctica. Este texto especular sobre Freud, da la impresión de que está siendo escrito desde Glass, del texto que acabo de mencionar, y viceversa, y Glass escrito desde este. Hay una necesidad en ello, tal y como acabo de sugerirlo en Glass. La pregunta entonces es esta. ¿Hay alguna manera no dialéctica de pensar la represión? Esta es la pregunta que hay que hacerse. Derrida parece responder cambiando de especulación, de la especulación hegeliana a la especulación freudiana. Luego también cambio de lugar, es decir, de topos, de tópicos y de tópica. En el análisis del trance de esta especulación freudiana, leyendo más allá del principio del placer, se hablará de la especificidad del psicoanálisis a propósito de la represión con mayúscula, y con una argumentación y un estilo muy próximo a Nicolás Abraham, a propósito de la anasemia. Hablaré de la relación de Derrida con Abraham y Torok enseguida. Una paráfrasis muy rápida y selectiva de esta lectura continua, pero lenta del más allá del principio del placer que hace Derrida en especular sobre Freud, me limito sobre todo a la entrada del texto, no voy a seguir porque si no es muy largo. Leemos. El principio del placer, se habla del principio del placer al comienzo, más adelante se utilizará la abreviatura PP, principio del placer. El principio del placer es el amo absoluto. Derrida se pregunta, ¿de dónde viene entonces el displacer? Y si acaso es seguro que sufrimos. Es que los obstáculos exteriores no ponen en cuestión al principio del placer como tendencia. No son obstáculos para ella. Todo entra en la misma economía, en la misma casa. Cuando el principio del placer pone en peligro al organismo, la pulsión de conservación del yo obliga al principio del placer a la retirada, no cediendo su lugar, sino dejando en delegación al principio de realidad su correo, su lugarteniente o su esclavo, su criado, pues se trata de la misma economía, de la misma casa, en el análisis que hace de Derrida, en la lectura que hace de Derrida. El principio de realidad no impone ninguna renuncia al placer, solo un rodeo para diferir el goce, un relevo, una diferición. Ahí está la cuestión del Ausschuss. Se trata de un largo rodeo. Había señalado que en la escritura la diferencia de Derrida traducía Ausschuss por difference. Aquí hay que tomar eso en cuenta. Ahora veremos las consecuencias. Sigo entonces.
En esta renuncia, en este trance, el principio del placer se somete a su lugarteniente, a su representante. Pero todo sucede al servicio del maestro, como disciplina. Es como si el principio del placer produjera un socius, pusiera en movimiento una institución, firmando un contrato con la disciplina que no hace otra cosa que representarlo. Pero se trata de un falso contrato. Luego se trata de pura especulación que liga al Señor consigo mismo con su propia modificación. De un modo que recordará la introducción al origen de la geometría sobre Husserl, se dirá que el maestro, en este caso el principio del placer, se dirige a sí mismo por el rodeo de una telecomunicación institucional, el texto o el corpus de ese compromiso simulado. Se escribe entonces, se envía. Pronto esto mismo recordará el cartero de la verdad sobre Lacan y cierta destina rancia. Todo lo que se ha dicho hasta aquí, sin embargo, solo ya marca el paso. Eso Derrida lo destaca. Marca el paso. Derrida dirá enseguida que si la estructura del rodeo no es ya dominante, a propósito del principio del placer, entonces el rodeo no tiene vuelta asegurada. Cuando esto sucede, el compromiso se olvida en la misma medida en que se hace innegable e indesanudable. La estructura de la diferencia del rodeo, la différence o el auchu, puede así abrir a una alteridad irreductible en medio del principio del placer, un más allá en medio del principio del placer, más irreductible que la oposición. Es que si el dominio del principio del placer nunca es impugnado por Freud, solo suscribe contratos, especula, cuenta, solo consigo o con su propia metástasis de esa realidad. Desde que se envía a sí mismo y no encuentra ninguna oposición, desencadena en él lo otro absoluto, o el otro absoluto. Estamos ya, al parecer, en el elemento de lo que Derrida llamará más tarde cuasi autoinmunidad. La posibilidad especulativa de lo enteramente otro que el principio del placer y que se inscribe en él. Esta no pertenencia de lo que se inscribe en él es lo que para Derrida desencadena la especulación. Lo que recuerda que Derrida llamó en algún momento anarquía del noema en relación con Husserl y que estaba asociada con la repetición como ahora con Freud. Es lo que antes sacaba a Husserl, como ahora saca a Freud, del confinamiento trascendental. No de lo trascendental, sino del confinamiento. Y del confinamiento trascendental como confinamiento genealógico. Si el rodeo del que aquí se habla es también una operación de escritura, es lo que pretende Derrida, entonces el rodeo, la efectividad misma del proceso psíquico como proceso vivo, constituye el camino, lo abre. Y porque la muerte, que es inscribible, no es oponible, entonces dirá Derrida la vida, la muerte. Una estructura de alteración sin oposición que vuelve más continua, más inmanente, más natural, la pertenencia sin interioridad de la muerte al placer, es lo que no puede pensar la dialéctica, según Derrida. Luego, tampoco puede pensar la represión, esto con mayúscula, represión. En tanto, es lo que permite que un placer pueda vivirse y percibirse como displacer, y sin que esta palabra pierda su sentido. Estamos cerca de la cuestión de la anasemia. Estos pasajes son casi es la misma argumentación, casi el mismo estilo de pasajes de la anasemia, de la explicación sobre la anasemia, de la corteza y el núcleo. Es solo una hipótesis especulativa, pero ya no dialéctica, lo que hace posible en su especificidad a la represión, con mayúscula. Y solo la différence puede dar lugar a ese concepto de especulación y de represión. De la represión no se puede hablar en ningún otro sitio que no sea específicamente el psicoanálisis, represión con mayúscula. Ni la ciencia ni la filosofía, ni dentro de la ciencia ni dentro de la filosofía, entendiendo la filosofía como filosofía clásica. Para la filosofía que habla del sujeto o del afecto subjetivo, tanto un placer que pueda ser experimentado por el yo como displacer, como un placer que como placer no puede experimentarse como tal,
es tanto un absurdo semántico que transgrede el contrato mismo de la significación como algo que atenta contra el logos clásico como presencia. Y el uso del psicoanálisis puede no dejar de ser filosófico en sentido clásico, precisamente en cuanto no especulativo en sentido no clásico. 2. La incorporación crítica. Ahora paso a la relación con Abraham y Torok. En Freud y la escena de la escritura, de 1967, se va a decir que el tema formidable para la historia de la metafísica que Freud invita a pensar es que no haya pureza del presente viviente. Acabamos de asomarnos a esto en la tarjeta postal con eso de la vida a la muerte. También nos hemos asomado a una estructura diferencial, la cuestión de la différance, como rodeo, en la que, inscribiéndose sin pertenecer la alteridad en lo mismo, se desencadena la especulación, se rompe el confinamiento trascendental con el que se cree poder configurar una economía tranquilizadora de la vida y una genealogía ordenada entre el PP y el PR, ¿no? PP y PR, que son las abreviaturas de las palabras del principio del placer y la palabra del PP del abuelito y del PR del padre, ¿no? La relación entre el abuelo y el padre. Es cuestión, por lo que se está aquí discutiendo, a esta altura, desde el comienzo de Derrida ha hablado del principio de placer y el principio de realidad, pero en un momento cuando se empieza a plantear la problemática de la genealogía, de la autobiografía de Freud y la relación con la institución psicoanalítica, comienza la abreviatura, esta abreviatura. Estas abreviaturas recuerdan, cifran, criptan la genealogía del psicoanálisis, quizá según comillas, la ley de otra generación. Es la cuestión del oikos como sepultura, que Derrida trabaja sobre todo en el capítulo o en la sección bajo el mismo techo de la autobiografía en Especular sobre Freud. 2. La relación con Nicolás Abraham, como se sabe, entre Derrida y Nicolás Abraham, remonta al año 1959. Es el coloquio Génesis y Estructura. Abraham exponía en ese entonces, comillas, reflexiones fenomenológicas sobre las implicaciones estructurales y genéticas del psicoanálisis. Esa era la ponencia de Abraham en el año 59 en este coloquio. Derrida, por su parte, exponía Génesis y Estructura y la fenomenología, recogido en la escritura de la diferencia en el año 67. Pero todo eso en el 59. Ambos comparten, de diferente modo y desde temprano, un en y más allá de Husserl. 3. En Force, esta vez, en el prefacio al Verbario del Hombre de los Lobos del año 1976, encontramos a Derrida describiendo el decurso del trabajo de Abraham desde 1961, su en y más allá de Husserl, desde la transfenomenalidad al archipsicoanálisis. Es el problema del símbolo lo que desde entonces se impone en el trabajo de Abraham. Del fenómeno como símbolo, de la fenología como transfenología, por lo tanto. El manuscrito de 1961, el símbolo del psicoanálisis a la transfenomenología, recogido con modificaciones y al menos en parte en el estrato de la corteza y el núcleo, correspondiente al capítulo 1 de la primera parte, el sentido del símbolo como más allá del fenómeno, podríamos ya reconocer, de acuerdo a Derrida, el centro, o que está en el centro, ese proyecto 61 está en cierto modo en el centro ya del Verbario del Hombre de los Lobos. Es que se trata del símbolo ya no solo como símbolo cosa portadora de sentido, un desciframiento completo del símbolo vuelve necesario, va a decir Abraham, restablecer todo el circuito funcional que implica una multiplicidad de sujetos y en el cual el símbolo cosa no juega sino un papel de relevo. Dicho de otra manera, comprender un símbolo exige necesariamente reubicarlo en el dinamismo de un funcionamiento en relación con objetos, entre comillas, ¿no? Eso está en la página 33
la edición en castellano de la corteza del núcleo. Se trata de reconocer en el símbolo algo más que un estatuto de lenguaje, de comunicación o de expresión. También es preciso estudiarlo entonces como eficiencia intensiva y como parte integrante de la realidad humana total. Incluir el símbolo incluido en un funcionamiento es verlo como símbolo operante. Este es el punto. Suponiendo sujetos concretos considerados como un conjunto en un funcionamiento. Un paciente hace de la serpiente un símbolo del falo, un símbolo cosa. Ese es lo que se llama un símbolo cosa. Es tal una reificación, a fin de no vivirlo como una actualidad operante. El psicoanálisis para Abraham abre un acceso a la dimensión propia del símbolo. Ni cosa, ni vivencia subjetiva, ni subjetivismo, ni objetivismo. Una perspectiva imaginal. Es decir, esa perspectiva que resulta de la destitución de lo consciente, del ego cartesiano y hasta fenomenológico. Lo consciente y el ego son aprendidos como un aspecto parcial de una sinergia donde interfiere la acción de varios personajes internos. Eso está en la página 37. A causa de la represión, el símbolo es inaccesible al sujeto. La significación del símbolo tendría lugar por la resonancia propia de la escucha psicoanalítica, tal y como tiene lugar en la transferencia. Se manifiesta como un momento del funcionamiento imaginal del sujeto. El inconsciente, inducido por la resonancia, devela el conflicto imaginal que dio origen al aspecto consciente de la solución simbólica. A la dimensión original del psicoanálisis corresponde, de este modo de desciframiento genético, comillas, a la vez transobjetivo, el texto del símbolo, dado objetivamente, es descifrado desde el interior como génesis de un funcionamiento, y transsubjetivo, el desciframiento no tiene lugar por parte del sujeto mismo, sino por parte de otro. Página 37-38. Así, comillas, la situación psicoanalítica vuelve a colocar al símbolo en la actualidad de la operación imaginal. Ahora bien, si lo simbolizado es siempre el símbolo de un simbolizado inferior, toda operación simbólica supone otra operación simbólica como fundamento. Es lo que abre el problema y la necesidad de la arjé. Esto es la página 41. En tanto que signo de la alteridad en el sujeto fenomenológico, el fenómeno deja al ego de la experiencia necesariamente atemático. Pero es necesario explicitar el horizonte genético del fenómeno saliendo de la fenomenología. La cuestión del arjé apunta a resolver los enigmas del trascendentalismo y a descubrir los fundamentos de la factualidad residual del fenómeno trascendental. Lo que también implica que el fenómeno, a la vez que escapa a toda consideración genética, es a la vez encubrimiento y manifestación de su origen. Habrá que tener presente, como se dirá después en el texto, que si los efectos del trauma, ya en ausencia de este, exige la constitución de un instrumento de iteración, es lo que Freud habría obliterado o no habría querido ver en la fenomenología de Husserl, la repetición compulsiva es siempre repetición simbólica. Se encamina a partir de la página 42 en la corteza del núcleo hacia el problema de la angustia originaria. Lo dejo. 4. Del símbolo a la anasemia. He explicado aún en relación con la fenomenología en la introducción al instinto filial de Imre Hermann, la introducción hecha por Abraham. Bajo el subtítulo, esto también está en la corteza del núcleo. Bajo el subtítulo Observaciones sobre la lectura de Hermann, la anasemia y el archipsicoanálisis, se hablará del método original de la teorización psicoanalítica, de la imposibilidad de asignarle un objeto que sea semejante a los objetos de la ciencia, e incluso a los objetos filosóficos místico-teológicos. Por eso decía yo que lo que decía Derrida en especular sobre Freud es prácticamente esta argumentación, incluso casi el mismo hilo de argumentación. Comillas. Los lugares de la psique, su administración liminal, sus cambios de frontera, este sería esquemáticamente el dominio que la teoría intenta poner en palabras, revelar en sus leyes. Página 306 del libro. Si no se puede decir qué es la tópica, la pulsión, si no se puede pretender saber qué es la pulsión, etc., es que el uso psicoanalítico de los términos en cuestión ni siquiera intenta separarlos de su sentido habitual, llamándolo figurado. No se trata de metáforas, sino de una configuración de lugares en sentido propio. Y si hay que decir dónde se encuentran esos lugares, solo se puede decir en la psique,
es decir, lugares intrapsíquicos. Un lugar, por lo tanto, de ninguna parte, una economía sin casa, una energía sin medida. Si estos términos hay que tomarlos fuera de las leyes de la discursividad, es para oír una alusión a aquello sin lo cual ninguna significación podría surgir. Comillas, los conceptos asémicos clásicos, pulsión, libido, inconsciente, etc., tienen por lo tanto la tarea de describir lo indescriptible, el ex ignotum, lo transfenoménico, y esto partiendo de lo que está dado, los fenómenos que se producen sobre el diván analítico. Podríamos despejar los conceptos anasémicos con una sola condición, a saber, proclamando de entrada que el fenómeno es símbolo, es decir, que tiene un complemento transfenoménico como fuente de inteligibilidad. Eso está en la página 307. Ahora bien, se dice después, la noción misma de intrapsíquico supone una psique partida en dos, cuya parte subjetiva y manifiesta remite a la parte transsubjetiva, que es el objeto de la anasemia. En ambas, el símbolo funciona reconciliando lo que él mismo ha separado. Deferencia a Hermann, la simbolización de la anasemia remontando a sus orígenes antiprimordiales es llamado por Abraham Torok archipsicoanálisis. 5. Ahora, más allá del psicoanálisis, más allá en el psicoanálisis, del inconsciente a la cripta y al fantasma heterocríptico. Primero cripta y fantasma. Aunque Abraham consideraba desde el comienzo como un simplismo la incompatibilidad entre fenomenología y psicoanálisis, llegando incluso hasta la introducción a Hermann, Derrida destacará que a partir de su artículo La corteza y el núcleo en 1968, la relación de su programa con la fenomenología es más cortante. El concepto transfenomenológico de jeroglífico, por ejemplo, se ha enriquecido y complicado. El concepto de secreto ha recibido un estatuto tópico o metapsicológico nuevo. El símbolo cosa tendrá una mediación en el verbario al hombre lobos que no alcanzaba a tener en 1961. Sobre todo, y aquí está lo central de este punto, sobre todo las dos estructuras de descentramiento observadas en los escritos más recientes. La cripta como cuerpo extraño incluido mediante incorporación en el yo, en el moi, y el efecto de fantasma más radicalmente heterogéneo en tanto que implica la tópica de 8 de un muerto enterrado en el otro. Esto está en la página 42-43 de Force, del texto de Derrida dedicado a la edición francesa del Verbario del Hombre Lobo. La heterogeneidad de que se trata es, para Derrida, la heterogeneidad misma, la alteridad, comillas, y esto es muy importante, no tanto aquella comúnmente admitida del inconsciente, como más radicalmente la que muy pronto volverá posible la definición de cripta como un extraño en el yo, y sobre todo del fantasma heterocríptico que retorna desde el inconsciente del otro, según lo que se podría llamar la ley de otra generación. Cierre comillas. Entonces también, ahora, placer, 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 más allá de la fenomenología. Placer, así, puro y simple, placer entre comillas y placer con mayúscula. Una conversión, aquí ahora me dedico a puntualizar. En esto, lo que hay, en esta cuestión de la anasemia, lo que hay, en este placer sin comillas, placer con comillas y placer con mayúscula, lo que hay es el proceso explicado por Abraham y al mismo tiempo retomado por Derrida de un más allá de la fenomenología. La fenomenología opera siempre con comillas. La cuestión de la suspensión a la epogea fenomenológica es una conversión de la mirada que opera por comillas. Ahora, sin embargo, aquí también va a utilizar la palabra de Abraham, y Derrida lo observa, Abraham va a utilizar la expresión conversión. Una conversión va a tener lugar. Pero esta conversión va a tener lugar en relación con el lenguaje, con la lengua y con la tradición de los conceptos. La anasemia es una inversión del sentido y del sentido del sentido. Es un trabajo sobre la paleonimia. Es una ley de conversión semántica. Es una teoría del contrasentido. Las mayúsculas metapsicológicas entonces destacan aquí. El dominio del psicoanálisis se extiende a lo impensado por la fenomenología.
La extrañeza, entonces, en adelante empieza a evitar las mismas palabras, ¿no? Y lo que se produce, la operación que se produce en esta extrañeza es un cierto hiato de la no presencia a sí misma. La no presencia es el núcleo y la razón última de todo discurso. La figura de la corteza y el núcleo articula este problema. El programa anasémico, bajo el nombre de archipsicoanálisis, se impone. Y se imponen expresiones tales como alusión, lugar, fuerza. Derrida examina, o va a examinar en un par de páginas, tres momentos anasémicos fuertes: la cuestión del relato, la cuestión del ángulo y la cuestión de la sepultura. El relato en el concepto, una fuente preoriginaria que se dirige hacia la fuente de la significación. El relato anasémico es una relación esencial con la sepultura. Cuando el traumatismo no ha dejado lugar, no ha tenido lugar una sola vez, menos que nunca, dice Derrida, se puede hacer la economía de un relato. Finalmente, eso sobre todo en el caso del hombre de los lobos. Finalmente, el problema de la incorporación críptica. Pasamos de símbolo, seguimos por la cuestión de la cripta y el fantasma, el paso por la anasemia también a propósito de esta explicación, y luego finalmente, y es lo que Derrida es la exposición de Derrida que hacen Fox, luego está la cuestión de la incorporación críptica, de la introyección e incorporación. Me limito a citar: encontrar el camino de la tumba, a continuación violar una sepultura, eso es a lo que se asemeja un análisis de una incorporación críptica, dice Derrida en la página 49. Lo que hay aquí en juego, y suelto, que pasa al otro punto final, es el juego de la physis que ama criptarse, sentencia de Heráclito. La crisis que ama criptarse. Hay que analizar aquí, o lo que de fondo hay aquí que analizar, es una cierta physis a la vez celosa y generosa, incluso violenta. 3. Lacan. Me dedico solamente a señalar algunos puntos que hay en el texto Resistencias del psicoanálisis, publicado en el año 1996, donde resumen de alguna manera el trabajo que Derrida ha hecho en El cartero de la verdad, texto que está en precisamente la tarjeta postal. Se ha dicho, en la página 59 del texto en francés, Resistencias, se ha dicho que en especular sobre Freud se ha querido suspender todas las tesis en las cuales los sucesores o herederos de Freud habrían querido detener a Freud en el más allá, o al Freud del más allá, el principio del placer. Pero también se trataba de una interpretación de lo que liga la especulación sobre el nombre propio o los nombres de la familia a la ciencia, particularmente a la teoría y la institución psicoanalítica. En esto estaría concernido Lacan. Más adelante, a partir de la página 76, en el texto en francés, en 8 puntos Derrida recuerda su lectura de Lacan en El cartero de la verdad, de Facteurs de la Vérité, para hacer pensar en la institución del infinito comienzo. Eso dice Derrida. ¿Sí? Esto preside estos 8 puntos que va a exponer, una especie como de resumen de sus discusiones o sus objeciones a Lacan en El factor de la verdad. 1. Lo enuncio solamente. El trayecto propio y circular del trayecto reapropiador de la carta que retorna al lugar de la falta. 2. La verdad como adecuación o readecuación en el retorno circular o trayecto propio del origen al fin del significante. 3. La palabra plena. 4. La descalificación del registro y del archivo mecánico como alienante. 5. La posición trascendental del falo, significante privilegiado. 6. El fonocentrismo. 7. La obliteración de la estructura literaria de la narración y del marco narrativo. 8. El escamoteo de los efectos del doble en Edgar Allan Poe. Eso, gracias.
Ya, aquí no estoy muy claro cómo proceder, pero entiendo que debo leer preguntas que se pueden haber formulado. Preguntas que se puedan formular. Este sistema es realmente críptico. Es el más críptico de todos los sistemas. Ya. Bueno, me preguntan por la bibliografía usada o recomendada. Ya, concretamente, me he centrado, o la discusión de Derrida con el psicoanálisis, célebre o la más conocida, se ubica en la segunda parte o a comienzos de la segunda parte de la década del 70, a partir del año 75. Ahora, esos textos dedicados a la discusión con el psicoanálisis, con Freud y con Lacan, y con Nicolás Abraham, dos de ellos, especular sobre Freud y el factor de la verdad, están recogidos en un texto que se llama La tarjeta postal, que está en siglo XXI, si no me equivoco, está en siglo XXI en español, la tarjeta postal. Y él recoge el texto de especular sobre Freud y recoge el texto El factor de la verdad, es decir, la discusión con Lacan, o sobre Lacan. En relación con la discusión con Nicolás Abraham, y Mary Torok, no hay, entiendo que no hay una versión en francés o en castellano del prefacio que hizo al Verbario del Hombre y los Lobos, que es el Verbario de los Hombres, que hay esta edición francesa. Ese prefacio tiene por título Force, que uno lo puede traducir por fueros, en todo caso. Eso es del año 76, que está en esta edición en francés. Ahora, hay un texto, y el primer texto dedicado por Derrida a Freud data del año 1967, en un texto, está recogido en un texto mayor que se llama La escritura y la diferencia, publicado en francés en 67, pero tiene una versión en castellano. Y el texto sobre Freud que está dentro de la escritura y la diferencia se llama Freud en la escena de la escritura. Eso. Ya. Claro, aquí me preguntan por el trabajo de Laplanche sobre el après-coup, la cuestión del retardamiento, ¿no? He acusado recibo de ese texto, pero no lo he mencionado aquí, pero es una discusión específica, o diría yo, como a la que hay que dedicarse, ¿no? Y particularmente a propósito de la cuestión de la après-coup, o el Nachtraglichkeit, que es una cosa que tiene que ver, que une, que está, por decirlo así, como de alguna manera en el telón de fondo o incluso el escenario de toda la discusión. ¿Por qué digo telón de fondo o escenario de toda la discusión? Porque toda la cuestión relativa al retardo es una cuestión que le concierne a la palabra différence utilizada por Derrida y con la cual interpreta la cuestión de, eh, del largo rodeo del principio del placer. Entonces, por lo tanto, es una temática importante, pero yo no me dediqué a esa temática en este segundo.
no profundiza en ella, quiero decir. Um, ya, bueno, la cuestión del, se me pregunta por el término archipsicoanálisis. Este término archipsicoanálisis está en la corteza y el núcleo, en ese texto de Abraham. Recuerden que la corteza y el núcleo es una colección de una serie de ensayos que es publicado desde el año 57, si no me equivoco, hasta los años 70. Por lo tanto, son una serie de textos de varias épocas, al final del cual, bajo el título, de hecho incluso, La corteza y el núcleo es una conferencia del año 68. De modo tal que la publicación francesa, en esta edición, por ejemplo, de Abraham Monteiro, que es La corteza y el núcleo, en esta edición, recoge tardíamente todos esos textos, pero al mismo tiempo, como los recoge, también recoge la evolución del trabajo de Abraham y todo. Y por lo tanto, de alguna manera tiene que estar como, ¿no? Los textos anteriores de alguna manera son como refundidos, incluso readaptados al avance de la teoría. Dentro de ese avance, o dentro de ese proyecto y ese progreso del proyecto, está la noción de archipsicoanálisis como un trabajo sobre el arjé, ¿no? Y el archipsicoanálisis se va, por decirlo así, como a orientar hacia la investigación en torno a la cuestión de la angustia originaria. Um, ya, bueno, en cuanto a las distancias y relaciones que hay entre Lacan y Derrida, bueno, por razones totalmente de tiempo, no pude dedicarme a eso, no pude, a eso habría que dedicarle algo así como una sesión, solo una sesión. De hecho, a cada uno de estos autores, a cada una de estas lecturas hay que dedicarle una sesión cada vez, digamos. Eso sería lo correcto. En este sentido, me limité a señalar aquellos aspectos que Derrida resume en un libro que está en francés en esta edición, Resistance, de la psicoanálisis, pero que está en castellano en Paidós. Resistencias del psicoanálisis está en castellano en la editorial Paidós. Es una conferencia de Derrida del año 1996, donde se le pregunta por la relación de Lacan con los filósofos. ¿Cuál es la relación de Lacan con los filósofos? ¿No? Entonces, en este sentido, Derrida hace un repaso de su relación con Lacan, de la relación de Lacan con él también, y de las afinidades y divergencias eh, entonces, y ahí en ese momento, o dentro de ese trabajo, donde expone en las páginas que yo referí, en 8 puntos, un resumen de lo que fue, como señalé también, su recepción de Lacan, del seminario La Carta Robada de Lacan, en el texto El Factor de la Verdad, texto que está al interior de la tarjeta postal publicada en francés en 1980 y que está en el siglo XXI traducida al español. No tengo, desconozco, es decir, desconozco seriamente, desconozco la lectura de Lacan de Hegel. Me he enterado por la lectura de Lacan de Hegel, en cierto sentido, a través de Zizek, por decirlo de alguna forma, ¿no? Leyendo, por otro lado, he leído a Zizek hace mucho tiempo, entonces no he vuelto sobre eso, ¿no? Entonces no podría hacerme una idea comparativamente hablando de la lectura que hace Derrida de Hegel a la que haría Lacan de Hegel. Claro, no, en este momento no podría responder sobre ese punto. Una cosa quería agregar. Es importante situar, eh, incluso si uno se dedica o estudia la teoría psicoanalítica, o se dedica a la práctica psicoanalítica y tiene interés por la teoría psicoanalítica por otro lado, y leí el texto de Derrida,
sin conocerlo, no puede no entender bien en qué consiste, qué es lo que está haciendo Derrida o qué quiere hacer con lo que está haciendo. Entonces yo me he preocupado de entrada, en perspectiva macro, con respecto al trabajo que viene haciendo Derrida, a las preocupaciones que tiene y sobre todo centrado en la década 70-80, de qué se trata lo que está haciendo. Entonces, por eso dije, viene desde muy temprano preguntándose por el modo como la filosofía se da un origen, ¿no? Y por qué la filosofía se da un origen en Grecia, por ejemplo. Ojo, no es el problema histórico de la filosofía que nace en Grecia, no, es el problema filosófico y teórico de la filosofía dándose un origen en Grecia, reconociéndose desde ahí como su origen. Entonces, el análisis sobre los discursos es un análisis del modo como los discursos se dan un origen. No simplemente cómo se originan, sino que cómo se relacionan con aquello que es origen, dándoselo como origen, contándoselo o contando con ese origen. Entonces, esa problemática con la cual Derrida comienza muy temprano su trabajo, siendo muy pequeño, ¿no? Haciendo su memoria en el año 53-54, también al mismo tiempo se repite como una problemática cuando en los años 80 Derrida examina la filosofía alemana y explica cómo la filosofía alemana se plantea algo así como universalidad sobre la base de ser alemana. Es lo que se llama el nacionalfilosofismo como hipótesis. Entre medio está el modo como la filosofía hegeliana, el sistema hegeliano, se plantea a partir de el concepto de familia e incluso de la relación de Hegel con su familia. Y cómo después, enseguida, eso a comienzos del 70, y luego después, en la segunda parte del 70, cómo el psicoanálisis, la institución psicoanalítica, ha nacido o nace de una escena autobiográfica de ¿cómo se llama?, de Freud mismo. En realidad eso es eso lo que ofrece en ese trabajo. Ahora, no se trata, por lo tanto, de consagrar una genealogía, sino de demostrar el desorden o la imposibilidad de consagrar una genealogía. En esa imposibilidad, en ese desorden, está en juego la cuestión del legado de la herencia y el significado que tiene dentro de eso el texto más allá del principio del placer. Eso he querido yo señalar aquí. Vuelvo sobre la pregunta. Ya, entonces la pregunta es esta, o el problema es este. Se me pregunta si el psicoanálisis es una práctica dialéctica y por qué. Claro, entonces la cuestión es esta. Para Derrida, que es lo que yo aquí estoy analizando, y por eso hice una especie de comparación, pasé de la especulación hegeliana, la filosofía especulativa hegeliana así conocida, a la especulación freudiana tal y como Derrida la entiende. Y que Derrida haga este paso de Hegel a Heidegger, de Hegel a Freud, sobre la base de la problemática de la especulación no es gratuita, es exactamente porque están trabajándose los dos textos a la vez, o los dos problemas a la vez. ¿Y qué es lo que se trabaja ahí? Derrida parece convencido que el psicoanálisis, por ejemplo, el concepto de represión del psicoanálisis es un concepto dialéctico. Y es un concepto dialéctico que no se puede pensar, o no puede, por decirlo así, o mejor dicho, de otra manera, que la interpretación psicoanalítica usual, digamos así, incluso usual, claro, de la noción de represión es dialéctica y por lo tanto hegeliana. Eso es lo que Derrida quiere señalar. Pero si se indaga bien, eso es lo que pretende hacer Derrida, eso es lo que pretende mostrar, el psicoanálisis, las problemáticas del psicoanálisis están más allá de la cuestión de la dialéctica, están más allá de una explicación dialéctica. Entonces Derrida confronta, por lo tanto, al psicoanálisis con esa explicación y muestra en especular sobre Freud el modo como los conceptos freudianos, por ejemplo, el concepto de represión, pero los conceptos de la metapsicología freudiana pueden, por decirlo así, ser pensados
en clave no dialéctica. Entonces ahí está para Derrida muy fuertemente presente el trabajo de Abraham y Torok, con el cual de alguna manera también está leyendo el trabajo de Freud. Hay quienes opinan que el psicoanálisis en su clínica es una práctica de escritura. ¿Usted qué piensa desde la perspectiva de Derrida? No estoy seguro qué significa eso, como pregunta, en el sentido, entiendo la pregunta, pero no sé qué significa que se entienda o que algunos entiendan que el psicoanálisis en su clínica es una práctica de escritura. No sé lo que se está entendiendo por eso. Uh, um, bueno, esa es una limitación que tengo con respecto a la pregunta. No sé exactamente qué significa eso cuando se dice, al decir de que se entiende esto como una práctica de escritura. ¿En qué sentido escritura? Porque lo que está en discusión, hay que decirlo de entrada, con Derrida, es lo que se entiende por escritura desde el punto de vista fonológico según la tradición, digamos. Entonces, eso es parte de la discusión misma. ¿Hay una relación entre algún psicoanálisis y la frenología? Bueno, esta es la cuestión también que está de fondo. La relación de Abraham con la fenología es una relación que Derrida ha explicado y explica precisamente en este prefacio, en el prefacio Fox, ¿no? Pero biográficamente también mostré que Derrida conoce a Abraham en un coloquio y donde Abraham se expone sobre la relación entre fonología y psicoanálisis. Y por otro lado, Derrida también señala, y los textos uno lo puede leer, por ejemplo, en la corteza del núcleo, del modo como, de alguna manera, Abraham se queja de que Freud haya desechado la fonología. Ahora, no obstante eso, al mismo tiempo, el análisis de la trayectoria del pensamiento de Abraham que hace en Fox muestra o quiere mostrar que aunque Abraham recorre con la fenomenología husserliana transformándola, de realidad también se puede decir lo mismo, utiliza la fenomenología husserliana transformándola, o transformada, mejor dicho. Sin embargo, hay un momento, que es el momento del verbal El hombre de los lobos, por ejemplo, como un momento representativo de eso, donde hay aspectos o temas planteados ahí que difícilmente se podrían inscribir fácil o que, claro, que difícilmente se podrían inscribir incluso en el modo como el mismo Abraham ha venido reelaborando la fenomenología con el psicoanálisis. Esa es parte del problema y parte de la discusión y parte de la indagación que hay que hacer eh, con, respecto a, con respecto a la relación entre Abraham y psicoanálisis y la fenomenología. En cualquier caso, y de fondo también podría uno decir esto, añadir esto. Lo que hay ahí en juego, o no lo que hay en juego, lo que hay ahí o lo que se pone en valor es que eh, ha habido y se ha desarrollado un psicoanálisis como el de Abraham en articulación o con una fuerte articulación con la fonología husserliana. Eso es importante reconocerlo. A ver, ¿qué más? ¿Cuál es la relación que existe entre cierto psicoanálisis y el origen como búsqueda de la causa del síntoma? Eso no podría contestarlo, yo creo, por el momento, por ahora. Se profundiza la pregunta. Esto porque pareciera que la clínica tendiera a buscar la escena de donde surge el padecimiento, algo que dio paso a discusiones sobre su operación clínica. ¿Cómo posicionarse frente al origen? Claro. Um,
no estoy seguro, pero tengo la sensación de que un camino frente a ese punto lo está ofreciendo o lo está describiendo el mismo Abraham en, en la corteza y el núcleo, precisamente a propósito del símbolo, a propósito de la simbolización, ¿no? El trabajo sobre la simbolización podría eh, acceder a esta problemática del origen, ¿no? Y el camino hacia la cuestión del archi-psicoanálisis tiene que ver con eso, aunque no pude desarrollarlo, no he podido introducirme del todo en qué significa eso. No podría en ese sentido contestar qué es lo que hay en esa indagación o frente a la cuestión de un análisis arqueológico del origen. En este segundo no podría hacerlo. Escritura como algo que surge al convertir. Aquí hay una explicitación sobre la cuestión de la escritura, de la práctica como escritura. Escritura como algo que surge al convertir, vía la transferencia, el inconsciente en un texto, y las intervenciones serían una nueva escritura. Uh, um, así dicho, así formulado, o mejor dicho, entendiendo lo que está así formulado, o creyendo entender lo que está así formulado, quizás sí, quizás pueda ser pensado así, pero habría que desarrollarlo, no estoy seguro. Parece que hasta ahí, ¿no? Ah, ¿considera alguna relación posible entre Freud y Husserl? Uh, a Freud se le ha asociado con Brentano, pero sin alusiones a Husserl. Bueno, claro, a Husserl también se le asocia con Brentano. Es decir, Brentano es aquí el abuelo de todos ellos, ¿no? Para decirlo de este modo. Bueno, ahí está, de un lado, el trabajo de Abraham. De un lado, ¿sí? El trabajo de Abraham mismo. Segundo, la versión que muestra, o mejor dicho, no la versión, sino que la interpretación de Derrida sobre esa relación entre Abraham y Husserl y la fonología. Y en tercer lugar está el modo como Derrida se relaciona con el psicoanálisis, que es también una relación a través de la fenomenología, ¿no? Lo reseñé en algún segundo a propósito de la cuestión de la repetición y la anarquía del noema y del desconfinamiento trascendental, y que en ese desconfinamiento trascendental, ojo, desconfinamiento que no, que no suprime la relación con lo trascendental, no suprime la relación con lo trascendental, sino que abre lo trascendental. Esa es la cuestión. Y por lo mismo también, en ese desconfinamiento, el desconfinamiento de la genealogía, del análisis genealógico trascendental. Derrida hace la operación de ese desconfinamiento en relación con ese desorden en el texto especular sobre Freud. Y el problema de la especulación
tiene que ver con eso. Entonces termino señalando esto. Se puede ser, por eso así, psicoanalista al parecer, eso es lo que uno parece que puede concluir, ¿no? Se puede ser psicoanalista porque filósofo, en el sentido de que, incluso hegeliano, si uno se quiere, aunque uno no lo sepa, o mejor dicho, se puede ser psicoanalista y un filósofo clásico, o, según Derrida parece que da a entender eso, o se puede ser psicoanalista, para decirlo de alguna forma, sobre la base de la superación del filosofema clásico, ¿no? Por ejemplo, el filosofema clásico de la represión. En ese sentido, también, y por lo mismo, es necesario encarar la cuestión de la especulación. O no hay superación, parece, o mejor dicho, Freud parece que ofrece una superación de eso a través de algo como la especulación no clásica. Esa es la cuestión. Bueno, hasta ahí lo dejo. Gracias.